Que la paz de Dios sea con todos ustedes y hoy en este día voy a hablarles en un pasaje muy conocido por todos los creyentes que está en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y primero vamos a ver lo que Dios le contesta y le dice a Salomón después de dedicar este templo, después de aquella oración que hizo de dedicación del templo. Nos dice en el versículo 13: si yo cerrare los cielos que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. En este primer punto estamos hablando acerca de la apatía espiritual que ha habido en muchos tiempos en el pueblo de Israel. Y por eso Dios le dice esto, le dice a Salomón, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y mandare langosta para que consuma la tierra, enviare pestilencia. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios viene a la apatía, viene la decadencia moral, espiritual y se empieza a mandar al mundo, entonces es eminente que vengan los juicios de Dios. Como hoy en este tiempo estamos viendo nuestra nación, cómo le ha dado la espalda a Dios, cómo se ha vuelto hacia el pecado, cómo está aceptando muchas cosas que van en contra de lo que Dios ha ordenado, y a esas cosas les dicen que es normal, cuando para Dios es abominación. Entonces hoy estamos viendo es para nosotros estas escrituras en este tiempo, porque Satanás siempre va a tratar de pervertir y destruir a la humanidad. ¿Y cómo lo hace? A través de la inmoralidad, a través de la mentira, a través también de la ambición egoísta. Hoy en este tiempo vemos cómo las falsas doctrinas han proliferado por muchas partes. Y vemos que también las iglesias, cómo se edifican hoy. Hoy se edifican muchas de ellas a base de la sabiduría humana, en lugar que Dios sea o el Espíritu Santo el que las edifique y que las levante. Hoy vemos que la iglesia, gran parte de la iglesia está contaminada, ¿sí? Está contaminada y quizás no les guste escuchar esto, pero es la realidad. Si la iglesia no estuviera contaminada, ¿cuánta gente no vendría a los pies del Señor para estar viendo a una iglesia santificada? Una iglesia en la cual el poder del Espíritu Santo se manifiesta el poder y entonces toca a las personas, toca a los inconversos y el Espíritu Santo los convicta y los trae a los pies de Jesús. Entonces hoy vemos, sí, la iglesia, gran parte de la iglesia no tiene pasión por las almas perdidas. Esa pasión la han dejado a un lado y este es el comienzo de la ruina espiritual. Estamos viviendo tiempos difíciles, sí. Vemos los desastres naturales que están ocurriendo a través de la naturaleza. Vemos inundaciones, tsunamis, huracanes, fuegos, el cambio climático. Vemos inundaciones, terremotos y todo esto. ¿Y esto a qué se debe? Se debe más que nada al pecado del hombre. El apóstol Pablo en Romanos 8:28 nos dice lo siguiente: porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. El apóstol Pablo aquí está personificando la naturaleza como una mujer que está a punto de dar a luz. ¿Qué sucede cuando una mujer está a punto de dar a luz? Primeramente, los dolores vienen más seguidos y más fuertes, la mujer está gimiendo. Y eso es lo que está haciendo la naturaleza hoy. La naturaleza está gimiendo. Y la palabra para gemir en el griego es estenazo. Y estenazo significa tener un sentimiento interno inexpresable de dolor. Y eso es lo que está haciendo la naturaleza. La naturaleza está gimiendo. Y Dios a través de la naturaleza, de esos gemidos, nos está hablando a nosotros. Nos está hablando que pronto viene algo. Así como la mujer está esperando el alumbramiento del niño, la naturaleza también está esperando que un día también va a ser libertada a la gloriosa naturaleza como de los hijos de Dios. Dice en Romanos 8:21, la naturaleza misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La naturaleza está esperando esta gloriosa liberación. Y todo esto, como les dije, se debe a la corrupción del hombre. Pero un día esta naturaleza va a ser hecha nueva. Como nos dice en Apocalipsis 21:1, donde dice un cielo nuevo, una tierra nueva. ¿Cuándo va a suceder esto? Sí, esto va a suceder cuando Cristo venga a reinar por segunda vez, cuando empiece el milenio.
Entonces, pero hay una cosa importante, antes de que suceda todo esto, ¿qué va a suceder? ¿Qué otro acontecimiento hay que la iglesia está esperando? Y cuando digo la iglesia me estoy refiriendo a la iglesia militante, a la iglesia triunfante, aquella iglesia que de veras está obedeciendo y siguiendo al Señor y que está viviendo por la gracia del Señor Jesucristo, está viviendo en santidad. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, vamos a ver algo. Nos dice que de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos de los tiempos y sabían lo que Israel debería hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Les decía ahorita entonces, la iglesia está esperando un acontecimiento, pero hoy en este tiempo, hay personas, hay siervos de Dios, hijos de Dios, esos hijos humildes que están viviendo en santidad por la gracia de Dios y que están siguiendo a Dios de todo corazón. Estos hombres son entendidos de los tiempos como hubo en aquel tiempo del rey David, en que él estaba gobernando. De esos 200 príncipes, de esos 200 principales de la tribu de Isaacar que sabían, eran entendidos de los tiempos. ¿Qué significa entendido de los tiempos? Estos hombres tenían la soberana sabiduría de Dios sobre ellos. Eran hombres que ellos sabían lo que Dios estaba haciendo en cada tiempo. Ellos sabían que las crisis que estaba pasando el pueblo de Israel, sea lo social, sea lo político, ellos sabían lo que tenían que hacer y entonces ellos le decían al pueblo lo que tenían que hacer, guiaban al pueblo y el pueblo los obedecía y los seguían porque sabían que eran siervos de Dios. Esto es lo que hoy en este tiempo necesitamos, que esos verdaderos hijos de Dios, esos santos, esos que son como estos hombres, de esos 200 principales del tiempo de Isaacar, se levanten y empiecen a decir al pueblo de Dios: iglesia, iglesia, ya dejen esas ropas contaminadas, aquellos que los tienen, limpien sus vestiduras, porque Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Hay muchos que creen, que creen que cuando Cristo venga por la iglesia van a ser arrebatados, pero esos que tienen sus ropas contaminadas, esos se van a quedar aquí, esos no van a ser arrebatados. Esos se van a quedar aquí y van a ser sorprendidos como ladrón cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces, hermanos, recordemos esto. El Señor Jesucristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. ¿Qué nos quiere decir esto? Que viene por una iglesia que no tenga ninguna imperfección moral, espiritual, nada inmunde, nada intachable, nada irreprensible. Es tiempo, iglesia, que sigamos conservando nuestra ropa limpia y estar listos en la espera del Señor, que en cualquier momento puede venir. En cualquier momento. La palabra de Dios no nos dice cuándo viene. El Señor Jesús dice: ni aún los ángeles, el único que sabe es el Padre. Y más adelante vamos a ver que de repente el Señor Jesús viene por su iglesia sin aviso. ¿Y quiénes van a ser arrebatados? Los que estén listos, que estén aquellos como las 5 vírgenes prudentes, son los que van a ser arrebatados. Ahora, en este tiempo, como les digo, todas las cosas que están sucediendo alrededor del mundo, esos desastres naturales, Dios está hablando a través de la naturaleza a nosotros. Habla primeramente a la iglesia para que venga a buscar de Dios y esté listo esperando la venida del Señor. Habla también para que la iglesia vayamos a aquellos incrédulos, a aquellos que no han puesto su fe en Jesús, para que ellos se han librado de esa situación, entregando su vida a Jesús, aceptando a Jesús como Señor y Salvador y viviendo una vida de santidad. Pero también está hablándole a la iglesia de hoy. La iglesia, aquella iglesia que es la iglesia profesante, aquellos que profesan ser cristianos solamente de labios. A ellos les está hablando, es la iglesia tibia. Iglesia tibia, ya dejen esas cosas, vengan a los pies del Señor y vengan a servir en espíritu y en verdad como Dios está ordenando. Dejen las cosas terrenales, dejen las cosas vanas a un lado y vengan a buscar al Señor de todo corazón. Ahora, hay 4 cosas en que el Señor nos dice que tenemos que hacer y es lo que está en 2 de Crónicas 7:14.
Estas 4 cosas que Dios nos pide que debemos hacer es el segundo punto. Dice el Señor, primeramente, que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo aquel que invocara el nombre del Señor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice, humillarnos, orar, dejar los malos caminos y buscar el rostro del Señor. Pero vamos nosotros, hoy voy a hablar, mejor dicho, los pasos. Primeramente lo que tenemos que hacer, convertirnos de los malos caminos. La palabra convertirse en el griego es epistrofe, que quiere decir volverse de y volverse hacia. ¿Volvernos de qué? Volvernos del pecado, darle la espalda al pecado. Y entonces volver hacia dónde? Volvernos hacia Dios, a vivir una vida de santidad. El pueblo de Dios debemos darle completamente la espalda al pecado, a la idolatría, y no conformarnos al mundo como muchos se están conformando. Y hay que arrepentirnos sinceramente. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1, 15 y 16. Aquel que llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: ser santo, porque yo soy santo. La palabra santo en el hebreo es kadosh, y kadosh quiere decir puro y sin mezcla. El único que es puro es Dios. Nosotros somos santos, y santos quiere decir en la palabra griega agios, apartados, separados. Somos apartados ¿de dónde? Del pecado. ¿Separados para qué? Para el servicio o consagración a Dios. Entonces, vamos a ver algo en lo que nos dice en el caso de Jonás cuando él llevó el mensaje a Nínive. El mensaje que llevaba a Nínive de parte de Dios no era de destrucción, era un mensaje de misericordia. Dios le dijo a Jonás, dile a Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Veamos, Dios le da, es paciente, es longánime. Dios le da esta oportunidad a un pueblo idólatra, un pueblo que no conocía a Dios. Y sin embargo, este pueblo, cuando escuchó aquel mensaje, le creyeron a Dios. En otras palabras, estaban diciendo, el mensaje que nos trae Jonás en este día es un mensaje que viene de parte de Dios, es de Dios. Y entonces, dice en Jonás 3:8, el rey dijo, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Hoy también, iglesia, todo aquel que esté con las ropas contaminadas, con la ropa sucia, la ropa manchada, el Señor le está diciendo a usted, conviértase de esos malos caminos, denle la espalda a esos caminos. Y ahora deje todas esas rapiñas, todas esas cosas de maldad a un lado. Y vamos a ver lo que hizo este pueblo. Más adelante, este pueblo vino sinceramente al Señor. Y eso es lo que hoy el Señor le está diciendo a la iglesia tibia, a la iglesia contaminada, a la iglesia que tiene manchada su ropa. Sí, yo sé que van a decir, ¿por qué están diciendo? Porque sí hay mucha contaminación dentro de la iglesia. La iglesia ha sido contaminada, parte de ella, y ha entrado la inmundicia a la iglesia. La segunda cosa que nos dice Dios en de estas 4 es humillarnos. Humillarnos. La palabra hebrea para humillarnos es kana, y quiere decir postrarse ante Dios, someterse a Dios en arrepentimiento. Esto es lo que está diciendo en este día el Señor a su iglesia. Iglesia, humíllense. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se humillaba el pueblo? El pueblo se humillaba poniéndose ropa de cilicio, en señal de ¿qué? De dolor. El dolor de pesar por el pecado individual, por el pecado nacional o por la adversidad que venía. Era una señal de humillación por culpa de algo. Pero además sabemos que ellos hacían el ayuno. El ayuno es muy importante, es más importante de lo que las personas creen. El ayuno, como nosotros sabemos, está en Isaías, el verdadero ayuno. Isaías 58, del versículo 6 al 14, donde nos habla del ayuno. El ayuno que Dios pide, y ahí nos habla y nos especifica las bendiciones que vienen cuando se hace este ayuno de esta manera.
El salmista David en el Salmo 51, 17 dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El espíritu que viene quebrantado, el corazón que viene hecho pedazos y que viene ante la presencia de Dios, dice que Dios no lo rechaza y Él manifestará la gloria de Él de una manera esplendorosa sobre ellos. Por eso en el caso de Nínive así sucedió. Ellos vinieron con el corazón quebrantado, vinieron humillados ante el Señor. Y dice en Jonás 3:5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Vemos ahí la humillación de aquel pueblo que no conocía a Dios, un pueblo idólatra, pero sin embargo creyeron el mensaje que llevaba Jonás, venía de parte de Dios, y ordenaron ayuno, humillación, desde el mayor hasta el más pequeño. Cuando el rey de Nínive escuchó esto, dice en el versículo 6, Jonás 3:6, el rey se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y después él les dice: vayan, díganle a los demás, hombres, versículo 7 y 8, hombres y animales y bueyes y ovejas, no gusten de cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales. Vemos ahí, hasta los animales entraron en ayuno y fueron vestidos de cilicio. Vemos ahí una humillación sincera, un pueblo que sabía que estaban en contra de Dios, que no conocían a Dios y por lo tanto estaban en idolatría. Ahora, ¿cuál fue el resultado de este arrepentimiento y humillación de este pueblo? Pues vamos a ver más adelante, y al final sabemos que esta ciudad fue perdonada y por lo tanto no fue destruida. Hoy es lo que necesitamos hoy en este tiempo en que nuestra nación les hemos dado la espalda a Dios, hemos dejado las cosas de Dios por seguir las cosas de la sabiduría humana, y debemos recordar. Por eso en el tiempo de David había 200 principales de la tribu de Isaacar que sabían, eran entendidos de los tiempos. Hoy es lo que necesitamos, pueblo de Dios, aquellos entendidos de los tiempos. Levántense y díganle al pueblo: es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de humillarse, porque los juicios de Dios están a la puerta. Pidamos de la misericordia de Dios en este tiempo, para que Dios nos dé un tiempo de refrigerio en este tiempo. Es tiempo de pedir la misericordia de Dios. La tercera cosa nos dice: hay que orar. Orar es una de las cosas que más se olvidan en la iglesia. En la iglesia usted puede invitar, el pastor invita a la reunión de oración o al día de oración, y son pocos los que van, porque tienen muy poco tiempo para Dios. Cuando Dios nos ha dado todo, nos ha dado a su Hijo, para que por medio de Él seamos salvos y podamos gozar de la vida eterna. Es tiempo ahora de clamarle a Dios de una manera desesperada para que nos escuche. Es un tiempo para alcanzar la misericordia de Dios y hallar la gracia para el oportuno socorro, como nos dice en el libro de los Hebreos, capítulo 4. Nuestra oración debe ser ferviente. La palabra fervientes en el griego es ektenes y quiere decir intensamente, constantemente. Y es lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, orar. Debemos orar con una actitud de urgencia. ¿A quién? Aquel que todo lo puede, aquel que nada le es imposible. Ahora, ¿cómo debemos orar? Debemos recordar cómo oró Nehemías. Ahí en el capítulo 1 del libro de Nehemías, cuando vino Hanani, el hermano de Nehemías, y otros de Jerusalén, otros judíos, vinieron a pedirle la ayuda. Le pregunta Nehemías a ellos: ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está el pueblo? Dice: la ciudad está destruida, está sin puertas, no tiene murallas. O sea, en otras palabras, está sin la protección de Dios, necesitamos tu ayuda. ¿Y cuál fue la oración que hace Nehemías? Dice, la oración se encuentra en Nehemías
capítulo 1, versículo del 5 al 11. Pero el versículo 6 y 7 nos dice: esté atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, tus estatutos y preceptos que dices a Moisés tu siervo. Vean ustedes esta oración que hace un hombre de Dios, un siervo de Dios, aunque él estaba allá en Susa, en ese tiempo, estaba sirviendo de copero al rey de allá de Nínive. Sin embargo, no de Nínive, estaba sirviendo de copero al rey de Persia. Y dice: mi casa y yo hemos pecado. Un hombre que sentía el dolor del pueblo y hacía ese dolor de ese pecado, lo hacía suyo también. Como hoy también nosotros tenemos que sentir ese dolor, ese pesar por el pecado de nuestra nación. Sí, sentirlo nosotros, los hijos de Dios. Nehemías estaba triste por la situación de su pueblo y de su ciudad. ¿No está usted triste como hijo de Dios por la situación de esta nación como está ahora? Si siente esa tristeza como la sintió Nehemías en aquel tiempo, es tiempo que empezamos a estar unidos como pueblo de Dios en arrepentimiento, en ayuno y en oración, para que vengan tiempos de refrigerio de Dios en estos tiempos difíciles. El Salmo 34:15 nos dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios vigila a sus hijos, así como nosotros, si tenemos hijos pequeños y los cuidamos y los preservamos de todo mal, así nuestro Padre Celestial está cuidando a sus hijos. Sus ojos están sobre los justos, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que están viviendo a la palabra de Dios, aquellos que están obedeciendo la palabra, aquellos que están siguiendo la voluntad del Espíritu Santo. Dice que los ojos de Dios están sobre ellos y atento el clamor de algún dolor de ellos. En este tiempo es tiempo de clamar, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es tiempo de clamar. Es tiempo de hablar a gritos a Dios para que nos mande su ayuda, su intervención en estos tiempos. Y Dios escucha cualquier grito de dolor de sus hijos cuando hay un peligro eminente. Cuarta cosa, buscar su rostro. ¿Qué quiere decir con esto? Para buscar su rostro tenemos que tener comunión. Ustedes se fijaron, yo no les mencioné las 4 cosas como vienen en la Biblia, sino que primero les dije: volverse a los malos caminos, humillarse de Dios, orar, y entonces ahora sí, estemos listos. ¿Para qué? Para hablar a Dios. No debemos buscar a Dios solamente para que nos libre de las adversidades o las dificultades, sino que debemos de buscarlo de todo corazón, anhelando su presencia en nuestras vidas, en nuestras personas, en nuestra congregación, en nuestra nación. Dice el Salmo 105, versículo 4: buscar a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Busquemos la gracia del Señor, esa gracia que es el poder del Espíritu Santo, para que venga en nuestras vidas, para que obre en nuestras vidas. Debemos hacerlo de una manera ferviente, de todo corazón, y esperando las señales de su presencia y de su poder en nuestras vidas, en nuestra nación, en nuestra iglesia. Entonces vemos 4 cosas que tenemos que hacer. Iglesia, cuando hacemos esto, le promete lo que le prometió Dios al pueblo de Israel. Ahí en el versículo de 2 Crónicas 7:14 enseguida dice: entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 3 cosas que nos dice Dios, que nos promete Dios. Primero, yo oiré desde los cielos. Dios escucha toda oración de su pueblo y está presto para responder y mostrar su compasión.
Cuando el pueblo de Israel estaba, en Egipto, que estaba ya siendo oprimido, dice en el Éxodo 3, 7 y 8, dice el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Vemos aquí que Dios nos escuche. Dios nos perdona nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos y los hemos confesado, porque Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, como dice en el Salmo 103, versículo 3, y por último la promesa dice: sanaré su tierra. Va a derramar su favor sobre nosotros, va a derramar ahora sobre la iglesia, sobre esta iglesia que está sufriendo en este tiempo, está sufriendo por las falsas doctrinas, por la opresión del mundo y también por aquellos que han sido contaminados de la iglesia. Y termino con lo siguiente: ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confesar los pecados nacionales, individuales, pedir perdón y sentir dolor profundo por todo eso. Segundo, iglesia, tenemos que sacar toda la inmundicia que hay en el templo. Así como cuando el rey Ezequías empezó a gobernar, lo primero que hizo, le dijo a los levitas: oídme, levitas, santificaos ahora, santificar la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacar del santuario la inmundicia. Eso es lo que tenemos que sacar. Primero de este templo espiritual donde mora el Espíritu Santo. Después el templo donde nos congregamos, ahí sacar toda la inmundicia. Y nos dice que tenemos que renovar nuestra dedicación a Dios. Tenemos que orar por nuestros gobernantes. Tenemos que pedir que venga la ayuda de la presencia de Dios en nuestra vida. Y por último, termino con esta escritura de Proverbios 8:17. Dice el Señor: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.